Vamos a iniciar la sesión de hoy. Buenos días a todos y bienvenidos a la sesión de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy tenemos como ponente al doctor Francisco Tardáliga, con amplia experiencia y que nos va a hablar de la gestión en radiología, con el título Hablemos de lo importante. Por favor, Paco, adelante. Bien, agradecer a Salva su invitación y no deja de intranquilizarme siempre que tengo que hablar a través de estos medios telemáticos en público, porque siempre tengo la impresión de que algo puede pasar. Pero una vez salvado ya la presentación, vamos a empezar. Realmente la gestión o la palabra gestión empezó a introducirse en lo que hacíamos ya hace un montón de años. Los radiólogos hemos hecho cursos de gestión abundantes, en todos los congresos hay charlas de gestión, hay secciones de gestión dentro de las sociedades radiológicas y hemos llegado a un momento en el que hablamos mucho de esto sin saber muy bien de lo que hablamos, y yo creo que cada uno de nosotros entiende por gestión una cosa diferente a los que entienden los que tienen a su lado. La gestión se define como un proceso tendente a cumplir los objetivos de una organización trabajando con los recursos humanos y materiales disponibles. Para mí lo esencial es que es un proceso tendente a cumplir unos objetivos. Y cuando te encargan la gestión de un servicio, lo primero que te encuentras es que los medios humanos y materiales ya los tienes previamente asignados, y eso sí, te exigen o te piden que cumplas unos objetivos. Los objetivos en nuestra especialidad yo creo que son fáciles y claros, aunque no sé si todos los compartimos. Pero nuestro objetivo es hacer diagnósticos de elevada calidad, cuanto mejor es mejor, hacer las exploraciones en los tiempos lógicos e informar los estudios en tiempos razonables. Eso haciendo abstracción de la parte de radiología intervencionista, que yo no voy a mencionar específicamente, pero eso creo que son los objetivos que nosotros tenemos. Bueno, pues para cumplir los objetivos necesitamos herramientas, porque para gestionar necesitamos ver de qué manera somos capaces de conocer lo que está pasando. Por lo tanto, digamos que hay tres escalones. El primero es que debemos conocer en tiempo real lo que se hace o lo que hacemos. Lo segundo es cuánto hacemos por cada área y cuánto nos demanda el hospital o el entorno, de cuántas exploraciones nos demandan. Y es útil conocer la evolución temporal. Si la demanda de una determinada prueba va en aumento o va disminuyendo, uno tiene que reasignar recursos para dar cumplimiento a eso. Y solo si cumplimos este camino podremos conocer hacia dónde vamos. Es verdad que nosotros tenemos todas estas herramientas que están muy bien. Yo tengo, por ejemplo, en este gráfico se puede ver por servicios el número de exploraciones y el tipo de exploraciones que me solicita, cuál es el peso de cada servicio solicitante, y yo puedo adecuar mis recursos a responder a eso. Pero bueno, esto es importante y es importante tener esta información, tenerla en el tiempo. Aquí os muestro las gráficas mes a mes, pues del tipo de exploraciones. Las exploraciones más abundantes son los estudios simples, y luego en la parte de abajo pues están los TAC, la resonancia, la radiología intervencionista, la ecografía, que numéricamente es menos importante. Y lo puedo ir analizando la demanda a lo largo de los años, y por ejemplo aquí pues vemos cómo han evolucionado todas las exploraciones que nos solicitan en estos años, en estos últimos años. Ese pico descendente significa la pandemia, que ahí donde cayó nuestra actividad, pero más o menos poder ir evaluando cómo va evolucionando la demanda de pruebas y adaptándonos nosotros para dar satisfacción a esa demanda. Bueno, si tenemos que cumplir unos objetivos, realmente lo primero que tenemos que hacer es tener marcados unos objetivos, y después es tener información actualizada sobre su cumplimiento.
El primer objetivo es nuestras listas de espera, es uno de esos caballos de batalla en donde nosotros tenemos la posibilidad de conocer día a día, prácticamente en directo, en qué pruebas estamos cumpliendo los plazos y en qué pruebas no. En rojo están las que no cumplimos y en verde las que cumplimos. Es decir, estas informaciones son esenciales. También hemos definido hace unos años en nuestro servicio los tiempos asignados para la emisión de informes. Y hemos hecho este esquema de trabajo. Los pacientes urgentes debemos informarlos en 1 hora, los pacientes ingresados debemos informarlos en 8 horas laborales y los pacientes ambulatorios en 24 horas laborales. Y el objetivo nuestro es que esto se logre en más del 90% de los casos. Y realmente tenemos esta información en donde vemos que estamos todos por debajo del 90%, esta línea roja, a excepción naturalmente de los residentes, que una vez que ellos emiten el informe, luego es chequeado y comentado y supervisado por el adjunto. Entonces los tiempos de los residentes son un poco diferentes, pero en general estamos cumpliendo con estos tiempos. Esto también lo demuestra, podemos buscar todos nuestros informes y ver cuáles son los informes que están fuera de plazo y vemos que básicamente todos nuestros informes están cumpliendo estos plazos. Y podemos mirar esto por pacientes ingresados, como en este caso, que también seguimos cumpliéndolo, o con pacientes en urgencias. Y los pacientes en urgencias, veis que aquí no cumplíamos y desde el año 2016 empezamos a cumplirlo. ¿Y por qué desde el 2016? Porque fue el año en que pusimos este objetivo, un objetivo que compartimos en el servicio y dijimos, tenemos que informar las urgencias en 1 hora. Y solo con mencionarlo y compartirlo, veis el cambio brusco que se produjo en el informe de las urgencias, que pasó de cumplirlo solo en un 50% antes de que lo midiéramos, a pasar a cumplirlo a partir de ese año prácticamente en su totalidad. Como cualquier otro indicador, nosotros podemos analizarlo radiólogo a radiólogo, pero los indicadores debemos de contemplarlos sabiendo de qué estamos hablando. Por ejemplo, este es un radiólogo que informa la cardio y vemos que hay momentos en donde no está en los plazos que nosotros de cumplimiento que establecíamos en el 90%. Este está incumpliendo en el 16, en fin. ¿Eso qué significa? ¿Que esta persona está trabajando menos o está trabajando peor? De ninguna manera. Por ejemplo, yo, que soy el responsable del servicio, sé que esa persona es la persona que está informando la cardioimagen y que además la está informando con el servicio de cardiología y que muchas veces esas demoras se deben más a la accesibilidad de los cardiólogos que a la nuestra. Por lo tanto, el que no se cumpla un objetivo en un momento determinado por una persona determinada tiene que ser explicado y no puede ser tomado como un valor absoluto. Y el tiempo, otro criterio que tenemos para gestionar la labor de los radiólogos es el tiempo que cada radiólogo emplea en informar. Nuestro objetivo es informar durante el 80% de la jornada laboral. El resto es interrelación con los clínicos, comités, sesiones, etcétera, etcétera. Y si eliminamos los fines de semana, los festivos y suprimimos el 20% del trabajo dedicado a otras tareas, podemos fijar en nuestro objetivo que nos deberíamos dedicar a informar 18 días al mes, según utilizando los tiempos del catálogo de la SERAN. Esto es la línea que marca la gente que cumple el objetivo y la que no lo cumple, y obviamente también aquí los que no lo cumplen pues son fundamentalmente los residentes, pues porque los residentes informan menos volumen que el que informan los adjuntos y por lo tanto esto no puede ser contemplado igualmente como un valor absoluto. También hacemos auditorías de la calidad de los informes y hacemos auditorías trimestrales en donde cogemos una muestra de informes al azar y es chequeado por los responsables de cada área y vamos, bueno, esto lo preparé en el verano pasado porque iba a dar una charla y son datos del verano pasado, estos son los 2 primeros trimestres del año, vemos el porcentaje de informes subóptimos respecto al porcentaje de informes correctos.
También tenemos un protocolo de informes y el cumplir ese protocolo es una de las cosas que valoramos. Más cosas, pues la dosis de radiación en TAC, que cuando sobrepasa el umbral de radiación que establecemos, en ese momento se analiza en la historia clínica y se corrige o se busca la explicación de por qué hemos radiado más. Con todas estas cosas, yo lo que quiero decir es que estas son herramientas. Y lo que nos tenemos que plantear es, ¿y si ya cumplimos estas cosas y tenemos estas herramientas, ya está todo? Pues todo eso es importante, pero sinceramente yo creo que no es lo fundamental. Para que esos indicadores se cumplan, no es suficiente con medirlos, son necesarias otras cosas. ¿Y qué cosas son necesarias? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es para mí lo más importante de nuestro trabajo? Pues para mí lo más importante es el conocimiento. Es decir, la medicina es una ciencia basada en el conocimiento. Y el conocimiento está en las personas. No es una cosa que esté solo en los libros o en los artículos. El conocimiento está en las personas. Y un hospital es una institución compleja basada en el conocimiento. Yo digo siempre que un señor ingresa a un hospital, está una semana y cuando sale solo sale con un informe de alta y con unas recomendaciones. Siga este tratamiento, siga este régimen. No sale con nada más, sale con un papel. Y claro, si nosotros, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos producido nosotros en el hospital para que ese señor salga, digamos, satisfecho o contento o haya recuperado su salud? Pues lo que hemos hecho es aplicar nuestro conocimiento, saber qué es lo que le pasa y tratar aquello que le está pasando. Entonces, el conocimiento que nosotros tenemos dentro de nosotros lo compartimos. Y, por ejemplo, operar a un paciente ya no es una decisión de un cirujano, es una decisión de un anestesista, de un clínico, de un cardiólogo, de un radiólogo, de un patólogo, de el personal auxiliar, de enfermería, de administrativos, etcétera. Todos compartimos nuestro conocimiento. Y eso es importantísimo, que nosotros valoremos y pongamos al conocimiento en el centro de lo que hacemos. Y los conocimientos además evolucionan. Los conocimientos médicos cambian sustancialmente y se modifican en un 50% cada 3 o 4 años. Y este periodo además se va cortando. Se considera que el volumen de conocimientos médicos se ha duplicado en los últimos 19 años. Y también se calcula que en la vida laboral de un médico el volumen de conocimiento exigible se va a multiplicar por 4. Por lo tanto, tenemos un problema porque el conocimiento aumenta de una manera tan brutal que nos tenemos que adaptar a esos incrementos del nivel de información. Y para adaptarse a eso es necesario ¿qué te podemos hacer? Pues desde luego seguir estudiando toda la vida, mantener actividades tendentes a intercambiar información, sesiones como esta, y restringir el ámbito de nuestra actuación, es decir, subespecializarnos, que es lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Y realmente cuando adquirimos conocimiento, ¿lo adquirimos de una manera homogénea o la curva del conocimiento es una curva que tiene sus particularidades? Bueno, si en un lado ponemos el conocimiento y otro es el tiempo, es obvio que al principio, cuando uno, por ejemplo, entra en la residencia, adquiere conocimientos a una enorme velocidad. Son conocimientos que le transmitimos los adjuntos o el staff a los residentes que vienen, y los residentes en 3 años han adquirido un volumen de conocimientos importante. Pero esos conocimientos adquiridos ya empiezan a ralentizarse y a partir de un momento ya solo son capaces de ir aprendiendo más en la medida en que van estudiando, van leyendo, van incorporando conocimientos, pero la curva es ya con una pendiente mucho más suave. Luego llega una época en la vida en que los conocimientos se estabilizan, uno aprende unas cosas pero olvida otras, y por último, y esto es biología, no es voluntad, llega un momento en que los conocimientos decrecen. Y esto siempre va a ser así. Una persona va a tener esta curva con algunas pequeñas variaciones, pero es una curva que la marca la biología. Y cuando tú alcanzas tu máximo de conocimiento y entonces llegan residentes nuevos, pues se los comunicas
y le comunicas todo lo que sabes y el residente rápidamente te alcanza y luego sigue subiendo y luego vuelve a bajar y así sucesivamente. Por lo tanto, el conocimiento en los grupos tiende a ser cada vez mayor, pero el conocimiento en las personas no dura toda la vida y se va disminuyendo con respecto al tiempo. Es verdad que la experiencia otorga otros conocimientos que pueden ser muy valiosos. Por ejemplo, uno puede tener el conocimiento que yo creo que tengo en el momento actual de poder seleccionar aquellos problemas y pelear aquellas batallas que merecen la pena y no gastarme en enfrentamientos inútiles. Bueno, para la gestión de personal es esencial saber una cosa, que el liderazgo en el conocimiento es por su propia naturaleza efímero, que si se mantiene la motivación y el esfuerzo del personal que se va incorporando, lo lógico es que el que en un momento determinado el líder en conocimientos sea rebasado. Y el intento de mantener por la fuerza el liderazgo científico es un grave error y destruye un servicio. Tú no puedes decir, el que sabe más de esto soy yo, que soy el jefe, o tú no pones esto porque yo no estoy de acuerdo. El liderazgo científico no puede ser nunca un argumento en manos del liderazgo jerárquico, porque entonces ahí acabamos. El jefe no tiene por qué ser el que más sabe, porque si es así, lo único que estará haciendo es impidiendo que los demás manifiesten todo lo que saben. El conocimiento está en las personas. Y esto es algo de perogrullo. Cualquier organización sanitaria solo será bueno si se dota de personas con alto nivel de conocimiento. Y un servicio de radiología solo puede ser bueno si son buenos sus radiólogos. Esto que hay de perogrullo, yo creo que deberíamos reflexionar todos un poco y ver en qué medida somos, cuando contratamos, cuando seleccionamos al personal, somos capaces de seleccionarlo en virtud de todo su conocimiento o buscamos otras cosas sin valorar exactamente si sabe más o sabe menos. Yo creo que eso es importante. Y además es importante colocar a cada uno en el lugar en donde más pueda rendir. Hay gente que es muy buena para unas cosas y no tan buena para otras. Pues coloquémoslo donde más pueda rendir. Y es esencial, esto es muy importante, que todos compartamos una misma filosofía, tanto del trabajo como de la profesión. Yo creo que un servicio tiene que tener una unidad. Yo siempre digo que servicio viene de servir. Y uno tiene que tener una vocación de servir a los enfermos, de servir a los clínicos, de servir al hospital, de dar respuesta a la demanda que tenemos. Pero aparte es esencial tener una misma filosofía de la profesión. Yo aborrezco esos informes descriptivos en donde no se moja el radiólogo y se limita a decir que hay una masa con una densitometría sólida, con una captación de contraste, la que sea, y sin decir qué es lo que tiene el paciente. Uno tiene que decir qué es lo que cree que tiene ese paciente. Ese es nuestro valor añadido. Por lo tanto, es importantísimo que compartamos la misma filosofía del servicio y de lo que es nuestra profesión. ¿Y basta solo con el conocimiento? Pues todos sabemos que no, porque todos conocemos casos de profesionales con un alto nivel de conocimientos que aportan poco o nada a un grupo, que van por libre. ¿Y qué hace falta a los integrantes de un servicio compuestos por profesionales con alto nivel de conocimiento para que funcione? Pues la respuesta es sencilla, pero a lo mejor no meditamos mucho sobre ello. La respuesta es que se necesita motivación. No solo tienes que saber mucho, es que además tienes que desear aplicar esos conocimientos, tienes que estar motivado en lo que estás haciendo. Yo siempre pongo el ejemplo del Cholo Simeone, que siendo un hombre con un aspecto poco proclive a considerarlo un intelectual, realmente cogió un equipo de medio pelo y lo ha elevado hacia adelante, y además lo ha hecho sin cambiar sustancialmente el nivel de los jugadores, pero ahora son un equipo que pelea todos los partidos y que ha mejorado mucho sus clasificaciones desde que él llegó. Por lo tanto, aunque yo no soy del Atlético de Madrid, creo que tiene un enorme valor porque es un gran motivador. Y la importancia de la motivación es grande. La motivación es uno de los factores que determinan el éxito. Los equipos motivados conducen a una mejor calidad.
y los servicios desmotivados languidecen. ¿Y qué es lo que nos motiva o nos estimula y qué es lo que nos incomoda? Alguien ha estudiado este tema y entonces sí, hay un señor que se ha dedicado toda su vida a esto, es un americano que ha muerto recientemente y que se llama Hedberg, y él ha hecho muchos libros sobre el tema de la motivación, y entonces distingue dos tipos de factores que influyen en la motivación. A unos les llama factores higiénicos, que en sentido literal pues significa salubridad y limpieza en el ambiente de trabajo, y tiene un impacto fundamentalmente en la insatisfacción. Son una serie de factores que cuando no están bien uno está insatisfecho. Pero luego hay unos factores puros de motivación y que su impacto es en la satisfacción. Si uno está motivado, está contento con lo que hace. Bueno, vamos a hablar de ellos porque es frecuente confundirse entre ambos. ¿Qué entendemos por factores de higiene? Pues la política de la empresa y su organización, si es un centro privado, si público, si trabajas por la mañana, si trabajas por la tarde, si depende de un jefe o depende de otro. Cosas que no dependen de ti. Las relaciones con los compañeros de trabajo, si son cordiales, uno está mejor que si no lo son. El ambiente físico, si tiene un sitio donde informar y donde trabajar que esté cómodo o confortable, o si tiene un sitio malo, ruidoso, con luz deficiente o con sistemas tecnológicos obsoletos. ¿De quién depende uno? Es otro factor de higiene. ¿Cómo son los jefes que tenemos por encima? ¿Cuál es nuestro grado de seguridad laboral? Y también es un factor de higiene, el sueldo y los beneficios. Porque a veces uno dice, ¿cuál es el factor de motivación más importante? Y si le haces esta pregunta, la mayor parte contestaría, el salario, el sueldo, que me paguen más, eso es lo que más me motiva. Bueno, pues no es exactamente así, de eso voy a hablar algo más. Estos efectos higiénicos tienen efecto a corto plazo. Imaginémonos, uno está en un hospital muy viejo, muy antiguo, en malas condiciones físicas, con una tecnología deficiente, y de pronto se hace un hospital nuevo, tienes un buen servicio, estás en un buen sitio, estás cómodo, tienes buena tecnología. Eso es, bueno, pues te sientes mejor, pero eso solo te sientes mejor unos meses, porque rápidamente vuelves a tu punto en donde eso ya lo consideras normal y empiezas a quejarte de otras cosas. Los factores higiénicos son cíclicos por naturaleza y cuando mejoran eliminan la insatisfacción, pero luego el personal se readapta, se acostumbra, siente que le vuelve a faltar algo y regresa a la insatisfacción. Y tienen un punto cero cada vez mayor y ninguna respuesta definitiva. Nadie, corrigiendo solo los efectos higiénicos, consigue un servicio motivado. Quiero detenerme un minuto en el salario, el dinero, porque parece que es lo más motivador. Y aunque parezca sorprendente, no es un factor de motivación y cuando se utiliza en ese sentido no es una buena idea. ¿Por qué? Pues porque solo puede aumentar. Cualquier disminución es inmediatamente desmotivadora y de consecuencias desastrosas. Y además, la gente no necesariamente trabaja más duro si le ofreces pagarle más. Puede ocurrir que caigan en el desencanto si creen que no se les paga suficiente. Y lo que es más importante, la recompensa económica por el trabajo se convierte en la meta. Todos estos sistemas de telemedicina de los que antes hablábamos está basado en que tú ganas más cuanto más haces. Y entonces haces más independientemente de lo bueno que sea tu trabajo para ganar más. El trabajo bien hecho se convierte en secundario y solo se mantiene si el beneficio económico es creciente. Por lo tanto, el meter el dinero como factor de motivación es en general un error. Los factores motivadores actúan sobre la esfera emocional del individuo, sobre los sentimientos, y son más profundos y estables que los higiénicos. Aumenta la productividad, disminuyen el absentismo y reducen la rotación de personal, y dependen en gran medida del responsable del grupo. ¿Cuáles son los factores motivadores? Pues que te guste tu trabajo, es el primero, la ilusión por tu trabajo. Pero es un factor motivador importante el prestigio profesional.
Cuando uno es prestigioso y los demás se lo reconocen, uno se siente satisfecho haciendo lo que hace. Sentir el reconocimiento o la admiración de tus jefes y compañeros es un factor motivacional fundamental. Hay que reconocerle a la gente que tienes al lado lo mucho que aporta, lo bien que lo hace y lo importante que es en el servicio. La vocación por la docencia también es algo que nos motiva y también nos motiva la ambición investigadora, las publicaciones, etc. Bueno, en general, tenemos que saber que unos factores higiénicos desfavorables provocan insatisfacción. Si uno está mal en el servicio, está protestando todo el día. Pero unos factores higiénicos adecuados no provocan satisfacción. Lo único que consiguen es que desaparezca la insatisfacción. Se puede estar bien en el trabajo y no sentirse satisfechos. Todos tenemos muchos ejemplos de esto. Y también puedes estar mal con unos factores higiénicos desfavorables, pero en cambio estar satisfecho. Esto es lo que le pasa a los residentes. Trabajan mucho, ganan poco, tienen muchas guardias, pero están aprendiendo mucho y en general están motivados porque notan que cada día aprenden y que cada día mejoran. Esta teoría general, ¿en qué medida es aplicable a los radiólogos? Pues una organización médica no difiere sustancialmente de cualquier otra. Debemos tener en cuenta que el sistema público es casi un monopolio en nuestro medio y este sistema establece un marco rígido que condiciona y reduce el margen de maniobra del gestor. Hechos a tener presentes para que el gestor, el que dirige, tenga siempre grabados a fuego, pues que es esencial que los miembros de un servicio no nos consideren como caprichosos o desleales. La gente tiene que creer en nosotros. Las normas deben ser claras y ante situaciones problemáticas, todo el mundo debe de estar seguro de que se actúa de buena fe. Hay que tener en cuenta que los intereses entre distintos miembros del servicio pueden ser contrapuestos y el gestor debe conseguir que crean en él, que uno está haciendo lo que es mejor para el servicio, aunque a algunas personas no les beneficie. Bueno, tenemos el conocimiento y tenemos la motivación. Yo creo importante algo más. Pues sí, yo hay otra cosa que creo importante, porque el conocimiento y la motivación son intrínsecos, están dentro de nosotros, pero nosotros dependemos de otras personas que están por encima. Y de ellos dependemos para conseguir personal o tecnología, inversiones. Y naturalmente hablo de los directores y de los gerentes. Uno de los vicios de los responsables de los servicios de radiología es hablar mal privada y muchas veces públicamente de sus directores o gerentes. A menudo les acusan de ser unos inútiles a los que les trae sin cuidado los pacientes. Y esto lo oímos una y otra vez. Cada vez que uno va a un congreso y va a cenar con sus compañeros, enseguida sale el director, el gerente o el jefe de servicio. Siempre son unos inútiles, o por lo menos eso decimos. Y cuando los cesan y llegan otros, no es necesario cambiar los calificativos, valen los mismos. ¿Y cómo son los gerentes? De verdad, ¿cómo son los gerentes? Pues como es lógico, hay de todos, como los radiólogos. Pero en general son gente que trata de hacer las cosas de la mejor manera posible y sabe que sus obligaciones son controlar el gasto, si no lo consiguen los cesan, mejorar la eficiencia y evitar conflictos. Y realmente sus objetivos no son muy diferentes de los nuestros. ¿Y por qué hablamos mal de ellos? Porque de esa forma les echamos las culpas de todo aquello que nosotros no somos capaces de hacer. La culpa es del director, del gerente o del ministro, me da lo mismo. Gracias a eso, la culpa nunca es nuestra. Bueno, ¿qué debemos hacer? Pues nuestra obligación es tener la mejor relación posible con la persona de la que dependemos. Tenemos que conseguir influencia. Influencia es una palabra clave. Ellos deben elegir nuestras demandas antes que las de otros compañeros que también demandan cosas. Y, en general, los directores y gerentes no disponen de medios para satisfacer todas las demandas y deben seleccionar a quien le hace caso. Es muy importante que nuestros directores o gerentes crean en nosotros. La influencia no llueve del cielo, hay que trabajarse.
Y ellos, me refiero a los gerentes, deben estar seguros de que somos sus aliados y no sus enemigos. Los especialistas que han conseguido más éxitos para su profesión no han sido los que han escrito cartas de denuncia del gerente de turno. No somos mejores por hablar mal de nuestros jefes. En resumen, yo sé que todo esto no es popular, pero sorprende que algo tan obvio esté tan olvidado. He escuchado públicamente jefes que presumían en sus conferencias de que no se hablaban con sus gerentes. Obligarlos a hacer lo que nosotros queremos mediante amenazas y conflictos es una estrategia profundamente equivocada. Concluyendo, si se quiere gestionar adecuadamente un servicio, son esenciales 3 cosas: conocimiento, motivación y capacidad de influencia. Esta última es la gran olvidada. Y ya está, nada más. Si conseguimos un equipo con conocimientos, motivado y tenemos influencia en la toma de decisiones, todos los miembros del grupo irán por ese camino. Pues yo creo que siempre hay alguien que se desvía y me temo que no es tan fácil. Los grupos nunca son unánimes. En todos los grupos siempre hay gente que se opone a todo, parecen siempre enfadados y tenemos la sensación de que creen que se les debe algo. Cuando pensamos que le puede estar pasando, nunca encontramos una causa identificable. Y si hacemos algo que pensamos que les beneficia, ellos siempre buscan una segunda intención oculta para oponerse. Y bueno, esto que todos sabemos y todos nos vienen ejemplos a la cabeza, lo estudió un economista italiano que era profesor en Berkeley e hizo un ensayo muy provocador que tituló Las leyes fundamentales de la estupidez humana. Y él analizaba el comportamiento de los grupos en función de los intereses tanto de otro grupo o la interacción entre un grupo o una persona y otra. Y decía que una persona que normalmente cuando consigue el beneficio de un grupo y el beneficio propio son las personas inteligentes. Yo pongo el ejemplo de que uno tiene, por ejemplo, en el servicio una demora importante en ecografías. Y entonces vas y te dicen en dirección que hagas peonadas y que les ofrezcas una cantidad de dinero, la que sea. Pues imaginémonos, 500 euros a la semana por hacer 2 tardes. Entonces uno va a un radiólogo y le dice, oye, mira, estamos con mucho retraso en la ecografía, por 2 tardes a la semana, haciendo 20 ecografías cada tarde, pues os paga 500 euros. ¿Te apetece o te apuntas? Y entonces otra persona dice, pues oye, 500 euros a la semana son 2.000 euros más al mes, me viene genial para la hipoteca, para el colegio de los niños, para lo que sea. Entonces te dice que sí. Y estas son las personas inteligentes. Hacen algo bueno para la institución, que tiene quien le saque la lista de espera, y algo en beneficio propio. Eso es el grupo de los inteligentes. Pero hay alguien que dice, sí, yo quiero ganar ese dinero, te acepto, pero lío a un residente, le ofrezco que le ayudo con unas publicaciones y lo pongo a él a hacer las ecografías y él me hace las ecografías y yo gano el dinero. Estos son los malvados. Luego hay otro grupo que tú le dices, oye, tenemos mucha lista de espera, puedes hacer un par de peonadas y dices, te las pagamos. No, yo las hago, no, sacamos este retraso, sí que hay mucho retraso y no hace falta que me pagues. Este es el grupo de los incautos. Pero hay otro grupo, que es el grupo de los estúpidos. Es aquel que vas y le propones, y dices, oye, te ganas este dinero al mes, y él le hace falta ese dinero y le vendría estupendamente. Pero entonces va cuando le haces la propuesta y te dice, claro, has estado puteándome y ahora que dependes de mí, me buscas. Pues ahora te digo que no. Y claro, este no consigue el beneficio de la otra parte, pero tampoco consigue el suyo. Y estos son los estúpidos. Y los estúpidos son peculiares, porque no se reconocen a sí mismos. Si tú coges a un malvado y lo identificas y le dices, oye, si sigues haciendo esto te saco las peonadas, entonces se pasa aquí. Y el incauto aprende y dice, yo quiero cobrar lo mismo que el resto y se pasa aquí. Pero los estúpidos no, siempre permanecen aquí, siempre serán estúpidos. Yo digo siempre que la estupidez es vitalicia. Y Cipolla, el economista,
enunciaba la ley de oro de los estúpidos y dice, una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra o a un grupo sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí mismo o incluso obteniendo un perjuicio. ¿Y qué hay que hacer con esta gente? Pues estoy seguro de que todos tenemos ejemplos de esto. Los estúpidos son muy peligrosos porque pueden ser profesionales brillantes que tratan de seducir a otros hacia sus posiciones. La única solución que tenemos es identificarlos y aislarlos. Y hay que colocarlos en el lugar en que menos daño pueden hacer. Y realmente tienen mal pronóstico. Recuerden, gestionar es conseguir. Y sin conocimiento, sin motivación y sin influencia, todas las demás herramientas de gestión no servirán para nada. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias y enhorabuena por esta magistral presentación, realmente impresionante, ¿no? Cómo hay que gestionar con los 3 pilares básicos y después el concepto de la gestión de la estupidez, que daría para otra sesión entera o varias sesiones y es complicado a veces porque puede tirar al suelo muchos esfuerzos de mucha gente, pero enhorabuena. Tenemos muchas preguntas en el chat. También felicitaciones. Creo que mi charla es provocadora. A mí me gusta mucho eso de provocar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que es una charla en la que todos podemos tener discrepancias o coincidencias y que puede provocar debate. Provocadora, pero con verdades como puños. Es así, pero bueno. Tenemos aquí preguntas. Una de las primeras preguntas que pone Salva en el chat es, en tu experiencia tenemos radiólogos jóvenes que quieran ocupar posiciones de liderazgo en gestión de los servicios de radiología. ¿Qué acciones tenemos que realizar para aumentar su formación en gestión? ¿Tú recomiendas realización de máster en gestión sanitaria? Son varias preguntas en una, pero todas relacionadas. Bueno, yo no sabría qué decirte, porque yo creo que si tuviera que identificar una actividad en la que más tiempo he perdido a lo largo de mi vida profesional, ¿perdón? ¿Me oís bien? Sí, perfectamente. Vale. Digo que una de las actividades en las que más he perdido el tiempo ha sido haciendo cursos de gestión. Me parecían siempre... Perdona, ahora se ha apagado el micro. He sido yo sin querer, disculpad. A ver. En Paco, hay un botón de un micro. A ver, te estoy solicitando que lo reactives. Ahora. ¿Me oís ahora? Disculpa, sí, he sido yo, disculpa, el técnico que le ha liado. Vale. Está haciendo reverberación el micro. Que haya sido otro, porque en estas cosas casi siempre que se equivoca alguien soy yo. No, bueno, he sido yo, disculpa. Decía que charlas o máster de gestión yo no creo que sea la solución. Yo creo que hay gente que tiene vocación por una visión global de las cosas y esa gente es la gente que hay que potenciar para que asuma responsabilidades de gestión de los servicios. Porque una vez que uno cree e identifica las cosas mejorables y pelea por ellas, esa es una persona que está convirtiéndose poco a poco en gestor. Y yo creo que eso es lo más importante, seleccionar a la gente que tiene esa vocación. Muy bien. La siguiente pregunta es, en tu experiencia, ¿cuál sería la mejor estrategia para introducir la inteligencia artificial en la radiología? Madre mía. Tema complejo, sí. Habéis cambiado. Yo creo que la inteligencia artificial está entrando sin dolor. No sé cuál es la estrategia, pero yo creo que es como el personaje de Molière, el gentilhombre, que hablaba en prosa sin saberlo. Pues a nosotros nos está pasando eso. Vamos utilizando cada vez más herramientas de inteligencia artificial casi sin darnos cuenta, asumiéndolas como enseñanzas de todos los días. Yo no sé cuál es la mejor estrategia para llegar a eso, pero desde luego sí sé que las estrategias de inteligencia artificial tienen que venir de nuestra mano,
porque somos los que conocemos nuestra profesión. No pueden ser solo cosas que vengan desde fuera y que nosotros no validemos. Nosotros tenemos que formar parte de la validación de las herramientas de inteligencia artificial. La siguiente pregunta de Salva es, en tu experiencia, ¿cómo crees que deberíamos potenciar las indicaciones y el número de procedimientos de radiología intervencionista? ¿De radiología intervencionista? Bueno, sinceramente creo que no lo sé, porque estoy un poco alejado del día a día de las indicaciones de los procedimientos intervencionistas. Lo que sí creo es que tenemos que haber aprendido de una cosa, que los radiólogos intervencionistas boicotearon a los cirujanos vasculares durante años y ahora en general se están quedando sin la radiología vascular y se están centrando en otras áreas, como la oncología, que me parece fundamental. Yo lo que creo es que hay que aprender de nuestros errores y que hay que compartir e integrar, y que si comparten e integran otras especialidades dentro de sus equipos, están en el buen camino. Pero no soy capaz de decir cómo mejorar las indicaciones de los procedimientos porque estoy alejado del día a día de la especialidad. Un tema complejo, ¿no? Porque ahí tiene que haber mucha colaboración porque las especialidades quirúrgicas cada vez tratan más de hacer procedimientos mínimamente invasivos que pues se solapan un poco, ¿no? Con la radiología intervencionista. De hecho, ahí está el dilema un poco, ¿no? La siguiente pregunta es, en tu experiencia, ¿cuál es el modelo de colaboración entre el servicio de radiología y atención primaria? Bueno, esto es una pregunta difícil y no tiene una respuesta sencilla. Yo creo que nosotros tenemos que tener mucha relación con la primaria. Creo que todos los servicios hospitalarios tienen que tener mucha relación con primaria y no la tienen. Yo tengo la experiencia de formar médicos de familia en hacer ecografías. Los médicos de familia quieren hacer ecografías y en Galicia al menos el único servicio de radiología que acepta a los médicos de familia para formarlos en ecografía somos nosotros. Y realmente mi experiencia en este campo ha sido magnífica siempre, porque nosotros les enseñamos, nosotros seguimos como referencias, cuando tienen un problema diagnóstico hablan con nosotros y nuestra integración con ellos en este campo es cada vez mejor. Por lo tanto, yo creo que si mantenemos buenas relaciones con los médicos de familia, si no los subestimamos, como es muy frecuente escuchar, y colaboramos, son gente muy colaboradora, que sigue muy bien los protocolos, que cuando tú dices es que pueden pedir resonancias magnéticas directamente, no, eso jamás. Pues si tú les pones unas indicaciones para solicitud de resonancias, en general las cumplen mucho más que los servicios hospitalarios. Mi experiencia con medicina familiar es muy buena. Yo creo que son unos profesionales que tenemos que establecer la mejor relación con ellos y ayudarles en todo lo posible. También pregunta sobre cuál es el modelo de colaboración entre radiología y medicina nuclear. Es un modelo que yo creo que es importantísimo que nos integremos. Yo creo que de esa colaboración solo salen beneficios para ambas partes y para el hospital. Hay modelos en este sentido muy buenos. Lo que los médicos nucleares temen es que nosotros vayamos con un ansia de, digamos, colonizarlos. Eso tiene que quedar claro de que no es así. Tiene que quedar claro de que ellos tienen su parte, que nosotros colaborando con ellos podemos aportarles cosas y que ellos colaborando con nosotros lo mismo. Hay muchas veces exploraciones duplicadas y que podrían ser evitadas con una colaboración adecuada entre los dos servicios.
que deberíamos de formar parte de una única estructura, no lo que ellos temen de pasar a formar parte del servicio de radiología, sino pasar a formar parte de un departamento de imagen. Y que muchas veces ese departamento de imagen no tiene por qué ser liderado por un radiólogo, puede ser liderado por un médico nuclear. Yo creo que, como en todas las demás cosas que vamos hablando, colaboración, colaboración y colaboración, pero mi experiencia es que noto mucho más reticencia en los médicos nucleares a integrarse con nosotros que nosotros a integrarnos con los médicos nucleares. Ok. Las dos preguntas siguientes yo creo que están relacionadas y no son nada sencillas de contestar, ¿eh? Una es si es factible realizar una adecuación de la demanda y la otra es cómo debemos... Realizar, perdona. A una adecuación de la demanda de las pruebas radiológicas, si es posible, cómo debemos hacerla y también un poco relacionado, yo creo, es cuál es el modelo ideal de la realización de la actividad complementaria. Ya has hablado, ¿no? Que más dinero no significa más satisfacción, ¿no? Pero bueno, ¿qué piensas de esto? La adecuación de la demanda por un lado y la actividad complementaria. Yo creo que también van relacionadas los dos temas, porque una cosa lleva a la otra. Bueno, la adecuación de la demanda es uno de nuestros grandes retos y de nuestros problemas tradicionales, ¿no? Hay software para tratar de centrar lo que es la petición del apoyo a la demanda, pero no hay una buena solución y los conflictos son permanentes y son conflictos en todas partes. Yo, por ejemplo, asisto preocupado al incremento de estudios de TAC desde el área de urgencias. O sea, ahora mismo urgencias en nuestro hospital es el 30% de los TACs que realizamos. Y realmente esto tiene dos visiones. O una que digamos, es que este TAC no te lo hago porque no está indicado, porque le falta esto y esto. Y otra es, bueno, es que realmente si se hace el TAC rápido y se informa rápido, ese paciente si no tiene nada es descargado rápidamente, el servicio de urgencia se desmasifica, pueden tomar decisiones más lógicas, a los que hay que ingresar se les pone tratamiento antes. El hacer pruebas radiológicas puede beneficiar bastante al funcionamiento del servicio de urgencias y del hospital. Y a lo mejor nosotros estamos cerrando el tiro y estamos diciendo, no, es que nos piden y queremos hacer menos porque no está indicado. A lo mejor tenemos que hacer más y tenemos que adecuar lo que somos. Tenemos que poner más gente de guardia o tenemos que poner más medios de guardia, pero a lo mejor no tanto tenemos que restringir como tenemos que aumentar nuestros medios para dar satisfacción a una demanda que si la cumplimos bien, generamos muchas ventajas para los pacientes de urgencias. Generamos ventajas porque aumentamos la fiabilidad en el diagnóstico, se toma la decisión antes y se trata al paciente de forma más fiable. Entonces, las cosas a veces también incluyen que cambiemos el chip. Cambiamos el chip y decimos, bueno, es que si ahora nos piden mucha resonancia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca, y claro, la insuficiencia cardíaca es tan frecuente que nos colapsa el servicio. Pues a lo mejor tenemos que hacerla porque aporta ventajas sustanciales. Y si tenemos que hacerla, pues en vez de discutir, tendríamos que centrarnos con los cardiólogos para solicitar más gente, más máquinas o más recursos en ese área. Por lo tanto, ante estas solicitudes siempre tenemos que pensar también nuestro propio trabajo, si conviene enfrentarnos, si conviene colaborar, si conviene buscar la manera conjuntamente de obtener más recursos. Esa es lo que yo pienso. La otra cosa es el trabajo complementario. El trabajo complementario a mí no me gusta mucho, sinceramente. Nosotros aquí tenemos dedicación exclusiva, hacemos algo de teleradiología dentro de lo que es nuestro grupo y
conocida por la dirección y para otros hospitales de nuestro grupo, con alguna ventaja salarial, pero estamos, digamos, haciendo el trabajo dentro del mismo grupo y de la misma filosofía. Yo tengo bastante mala experiencia cuando una persona está por la mañana en el hospital y luego por la tarde va a su consulta o a su centro privado donde gana más dinero, porque casi siempre acaba pasando que lo de la tarde se come a lo de la mañana. En la mañana procura hacer lo menos posible y en la tarde lo más posible, que es lo que le renta. Pero no me atrevo a ser taxativo. Yo creo que también es verdad que los salarios en la medicina pública son los que son y la gente tiene que vivir y por lo tanto la gente tiene que buscarse la vida, tiene todo el derecho a hacerlo. Hay muchísimos comentarios de felicitación, de enhorabuena, de Carlos Alexander ahora, de Javier Irurzun, de Anca Oprisan, de Alex Magán, etcétera, etcétera. Hay dos preguntas que han quedado solo por contestar, porque quería dar también paso de palabra a Eduardo Fraile. Brevemente, Salva pregunta también cuáles son los retos de futuro de la radiología y David Buján pone si deberíamos en los parámetros de las variables que tenemos que hacer para gestión óptima, deberíamos incluir, medir y evaluar la experiencia de los pacientes. Es uno de estos de los retos también que hasta ahora no hemos hecho y si esto es importante, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, empezando por esto último, sí hay que medir la satisfacción de los pacientes. Nosotros, el hospital tiene establecido un sistema de aleatorio en que llama a los pacientes que han sido atendidos y se les pide opinión sobre el grado de atención y las deficiencias. Y a nosotros nos llegan las deficiencias cuando son nuestras y tenemos que contestarles y tenemos la obligación de tenerlas en cuenta y procurar hacer las modificaciones oportunas. Esto es muy incómodo, pero creo que es esencial. También creo que es esencial las reuniones con los pacientes. Aquí en nuestro centro se han puesto en marcha una especie de desayunos con pacientes en donde se buscan los pacientes de una determinada especialidad o de una determinada patología. Nos juntamos con ellos en el salón de actos, se hace una pequeña presentación y contestamos a sus dudas. Yo he participado en un par de estas y los pacientes interaccionan con nosotros, nosotros con ellos, nos damos cuenta de sus peticiones y de sus problemas y los tenemos más en cuenta. Yo en general creo que la opinión de los pacientes cada día contará más y que nosotros tenemos que aceptar la incomodidad que eso supone, pero tenemos que estar presentes ahí. La otra cuestión es del futuro de la radiología. Yo he hablado tantas veces del futuro de la radiología y cada vez que he hablado, ya hace muchos años, siempre me he equivocado. Al final la radiología aparece por otros lados, donde uno no se espera que aparezca. Y aquellas cosas que son previsibles cuando las piensas, luego a veces lo son y a veces no. Y hace unos años se hablaba de la imagen molecular como el paradigma y nosotros seguimos haciendo ahora otras cosas y hemos tenido otras técnicas y todo eso va quedando así un poco, sigue su curso naturalmente. Pero realmente hablar del futuro es por una parte fácil porque como no sabemos lo que va a pasar, nunca te equivocas del todo. Pero por otra parte es inútil porque el futuro viene por donde menos te lo esperas, en la radiología y en la vida. Hacer predicciones es fácil, equivocarse, ¿no? Haciendo predicciones siempre. Sí. Hay muchos comentarios, vamos mal de tiempo y bueno, no tengo tiempo de verlos todos, pero felicitaciones por parte de Pilar Manjón, Pilar Pérez, Ana Capalestegui, etcétera, etcétera. Muchas felicitaciones y enhorabuena. Yo, sin más, quisiera dar paso de palabra a Eduardo Fraile, que seguro que tiene comentarios, preguntas que añadir al tema. Eduardo, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo lo primero, por supuesto, felicitar a Paco. Yo creo que claramente escucharle
siempre es una fuente de aprendizaje, a veces de lo malo, pero en la mayoría de las veces de lo bueno. Yo quería resaltar solamente dos cosas de su exposición, y es una que está muy directamente relacionada con mi posición actual, que es las relaciones con la gerencia o con los directores médicos. Cuando uno abre su campo de visión y pasa de gestionar un servicio de radiología a intentar dirigir un servicio o un hospital, se da cuenta que el servicio de radiología es fundamental, pero que existen otras cosas. Y esas otras cosas a veces son prioritarias y es difícil hacérselo entender a los servicios de radiología, ¿no? Hay que entender que los servicios de radiología son caros, que es una fuente de gasto para el hospital importante y que los radiólogos muchas veces no hacemos nada más que pedir más aparatos, más equipos, más personal y, bueno, pues es una fuente de petición. Yo creo que ahí está un poco la clave del éxito de un gestor, el llevarse bien con la dirección y el saber gestionar las relaciones con la dirección. Yo creo que ahí eso es básico y es fundamental y es algo que tenemos que tener en cuenta cada uno que dirigimos algo desde cualquier posición en la que sea, incluso desde la de un adjunto o un técnico de rayos, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que imbuir y es una filosofía a insistir con todos los que estamos metidos en este círculo y que a fin de cuentas lo único que intentamos es dar un valor al cuidado del paciente o a la salud del paciente. Y otra cosa, un comentario que creo que viene con el futuro un poco y que tenemos que aprender y que no sé cómo hacerlo, es gestionar la escasez. Gestionar en tiempos de escasez. Yo creo que en tiempos de abundancia es muy fácil gestionar porque nadie te va a controlar y todos tienen de todo. Si tenemos muchos equipos, tenemos las pruebas adecuadas, tenemos muchos radiólogos y es fácil gestionar o es teóricamente fácil o nadie se va a molestar tanto. Pero cuando empiezan a faltar equipos y sobre todo cuando empiezan a faltar personas y en los momentos en los que nos vemos ahora que faltan profesionales y cuando nos faltan radiólogos, gestionar esa escasez del radiólogo, una de las contestaciones puede ser aumentar la motivación para que persistan o se queden en nuestros servicios, pero yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo y una reflexión sobre cómo gestionamos la escasez y cómo gestionamos fundamentalmente en los tiempos de escasez de profesionales. Y eso es quizás algo que es un punto que a lo mejor no nos va a dar tiempo a discutir, pero que me gustaría saber la opinión de Paco. Gracias, Eduardo. Yo te contestaré cuando estemos dentro de 15 días en el Camino de Santiago andando por los montes de Asturias y podemos hablar largo y tendido. ¿Cómo gestionamos la escasez? Con dificultad. Tenemos algunas herramientas, desde luego, como es la telemedicina y alguna herramienta técnica mayor. Yo creo que nuestro trabajo para gestionar en general se basa en una cosa de la que no he hablado de forma explícita, que es el liderazgo. Uno tiene que ser un líder del grupo y el grupo tiene que creer en uno. Y cuando tú tienes un grupo homogéneo que cree en ti, por ejemplo, la fuga de gente que se va y que busca otro hospital u otra cosa disminuye. Entonces, bueno, pues no hay una receta mágica, pero economía significa gestionar escasez, porque si no hubiera escasez ya no había economía. Entonces, eso es algo que llevamos haciendo toda la vida y tenemos que seguir haciéndolo. Desde luego, el problema actual es importante, ¿no? Hay escasez de radiólogos. Deberíamos de pensar un poco cómo puede ser que cuando hay más radiólogos en el país que nunca antes en la historia, estamos metidos en el momento en que más escasez hay de radiólogos y todo el mundo busca radiólogos. ¿Qué ha pasado para que en pocos años hayamos pasado de 4.000 radiólogos en España a 6.000 y pico? Y resulta que con 6.000 y pico es cuando estamos más escasos de radiólogos que cuando teníamos 3.000. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Y yo creo que ocurre esto porque la demanda de pruebas ha aumentado de manera dramática, porque el nivel de eficiencia de la gente que trabaja tampoco es el adecuado. Y bueno, pues este es un problema de todos con el que tenemos que lidiar. Yo no sé, no tengo la receta, pero desde luego sí que creo que
algo está pasando. Algo está pasando y bueno, esto merecería un estudio en profundidad, no solo de la radiología, sino de la pediatría. ¿Cómo puede ser que cada vez haya más pediatras, cada vez haya menos niños y cada vez haya más escasez de pediatras? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde estamos? ¿Por qué aumentó tanto, digamos, la demanda de consultas pediátricas con respecto a hace 10 o 20 años? Si los niños no enferman más. Entonces, todo esto es una queja que tenemos en todos los periódicos, todos los días. No hay profesionales, no hay profesionales. Eso lo dicen los médicos de urgencias, los médicos de primaria, los radiólogos, los pediatras, los cirujanos. Lo dice todo el mundo. ¿Qué está pasando? ¿Es el modelo que tenemos? Complicado. Seguro que la escasez, bueno, lo que está claro es que la escasez pondrá a prueba los liderazgos en el futuro, seguro. Vamos, ya estamos fuera de tiempo. Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a Francisco, Paco, por vuestra participación. Para mí ha sido un placer y un lujo poder participar como moderador en esta interesante sesión sobre gestión y sobre todo sobre el liderazgo. Creo yo que es una lección lo que nos ha dado hoy Paco. Y sin más, pues doy paso de palabra a Salva, que seguro que quiere concluir la sesión. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Víctor. También agradecerte a ti tu moderación excelente, a Eduardo sus palabras fruto de la experiencia y sobre todo Paco, como siempre, un gran profesor. Tu sesión la volveremos a ver porque nos enseña mucho. Yo siempre acostumbro a hacer un pequeño resumen y para intentar hacer una regla mnemotécnica yo creo que la palabra sería CIMA. CIMA, C-I-M-A, la C de conseguir, la C de conocimiento, la I de inteligencia, la I de influir, la M de motivación y la A de ser abiertos y cambiar el chip, ¿no? Si nos acordamos de CIMA, quizás consigamos en los momentos que tenemos dudas a recordarnos de tus consejos para aplicarlos en el día a día. No sé si te parece bien este pequeño resumen, Paco. Me parece espléndido, Salva. Me he sentido muy bien, muy a gusto. Encantado de colaborar con vosotros. Pero no sigas tirando de mí, coge gente joven. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Perfecto. Víctor. Gracias, Muy Eduardo. bien. Perfecto, Paco. Pues muchas gracias a todos. Simplemente a recordar a la audiencia que mañana tenemos a la doctora Albina Poliascaya, es doctora de radiología del Hospital Trueta de Girona, que nos va a hablar del diagnóstico diferencial de las malformaciones cerebrales vasculares más comunes. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Gracias, Víctor. Gracias, Eduardo. Gracias, Paco. Nos vemos. Un saludo a todos. Deu. Hasta luego. Adiós.